En este panel vamos a tener junto a Antonella a Steven Peterson. Steven es un director y productor cubano, ganador del premio Emmy. En el 2003 cofundó Big Machine. Es un estudio de diseño con sede en Los Ángeles que ha realizado comerciales, efectos visuales y contenido para el cine y la televisión durante más de 17 años. Un aplauso para él. Próximamente tenemos a Víctor Otero. Víctor Otero es un escritor, productor y editor galardonado que ha trabajado para cadenas prestigiosas como Fox, FX, Oprah Winfrey Network, antes de comenzar su propia compañía de producción, Company Jones, donde continúa haciendo comerciales para programas como Los Simpsons, Los Kardashians y otros espectáculos y películas. Y tenemos también acá a mi hermano Aciel Babastro, y digo hermano porque yo también soy cubano. Es un director de cine conocido principalmente por su trabajo en publicidad y video musical. Es productor del video Patria y Vida. Canción que hace fuerza por la libertad de Cuba y que ganó, obviamente, el premio Grammy. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, la introducción. Gracias a todos por estar acá. Les prometo que vamos a tener una conversación muy buena con estos tres maestros que además van a contarnos todo lo que hay detrás de la historia de cada uno, de Cuba, ¿no? Muchos, al menos Víctor y Steven, con lazos, ¿no?, de familia que vienen atados a la historia cubana. Y Aciel, que salió hace muy poco de Cuba, que básicamente creció en Cuba, vivió eso en carne propia y hace 2 años salió de la isla. Así que quiero empezar preguntándoles y hablando un poco de la historia personal, ¿no?, detrás de cada uno de ustedes. Empiezo por vos, Aciel. Quizás que nos cuentes o nos relates, porque digo, a lo largo del día estuvimos conversando sobre comunismo, populismo, todos estos temas. Pero vos lo viviste, vos viviste Cuba en carne propia. ¿Cómo es despertarte un día en la isla de Cuba? ¿Cómo es el adoctrinamiento? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viviste eso? La escuela, el colegio, por ejemplo. Vivir en Cuba yo creo que más que todo es como una experiencia, siempre. No es como muchos países donde normalmente uno tiene una cotidianidad regular, donde, o sea, no hay un centro, no hay un diálogo todo el tiempo silente y oculto sobre la cosa, que es como hablamos en Cuba para referirnos a casi todo. O sea, es la palabra que más acepciones tiene. Oye, la cosa está de madre. Oye, tuviste esa cosa. Oye, está dura la cosa. O sea, en fin, lo usamos todo el tiempo así, como recurso coloquial. Y, ¿sabes? Cuando yo crecía, yo siempre le dije a mi mamá, cuando tuve uso de razón, le dije, mami, si hay algo que yo tendría que señalarte es tu capacidad para trocarme los reflejos, ¿no? Y lo que me pasa con Cuba específicamente es que los padres, sabiendo específicamente el riesgo que corren sus hijos si dicen la verdad, todo el tiempo la silencian. Entonces, por eso en mi Twitter, mi biografía es crecí con el dedo índice de mi madre en la boca. Entonces, en una escuela, lo primero que hacen los padres es protegernos de que no digamos ningún disparate. Y el disparate casi siempre es la verdad, casi siempre es lo que hay que decir y lo justo. Entonces, cuando yo decía algo que podría no gustarle al presidente del CDR, por supuesto, después de bajar los decibeles en mi casa, y mi madre, oh, bajito, te van a escuchar. O sea, ese tipo de cosas donde, por ejemplo, decir carne de res podría ser un problema, entonces por eso hay que decirla también así, carne de res. O bueno, ponerle los diferentes nombres que tiene, tilapia de potrero, etcétera. Entonces, básicamente lo que hacemos es vivir una realidad paralela a la realidad, paralela a la realidad. O sea, es la metarealidad para la autocensura, ¿no? Exacto. Es primero un país de mucha simulación, donde
Ni siquiera un primer secretario del partido tiene la libertad que tiene. El primer secretario del partido municipal no tiene la libertad que tiene el primer secretario del partido provincial, y así sucesivamente con todas esas largas cadenas de mando que ellos tienen. Okay. Ahora, cuando llegas a la escuela, lo primero que hacen, y por supuesto, donde en una casa, en un entorno filial donde nadie te cuenta nada, ¿cierto? O donde nadie te cuenta nada, tú comienzas a construirte una realidad primero mirando a tu alrededor, mirando a tus amigos, mirando los zapatos que trae tu amiguito, que trajo los libros en una java de nylon porque no tenía mochila. Entonces, a partir de ahí empiezan las primeras preguntas de uno como ser humano. ¿Esto por qué sí y esto por qué no? ¿Y por qué me contaron que todo era igual cuando no es verdad? Ok, esa pregunta tú sabes que no la puedes hacer, o cuando la hacen alguien te dice no te preocupes, eso no es algo que tú debas saber. Y a partir de ahí empezamos pues, a inventarnos la realidad. Los libros comienzan a decirnos que Fidel es el Dios todopoderoso que bajó desde la sierra, y es como una historia lo más parecida o lo más mimetizada a Jesucristo. Místico. Sí, es una cosa muy loca, ¿no? Y a partir de ahí llegas a tu casa tratando de contar lo que tú ves en la escuela. Tus padres tratan de decirte, mira, te lo voy a decir, pero tú no puedes decir, tú no debes decir. Y creces durante toda tu vida en un ambiente bastante tóxico y bastante poco real. Y además entiendes que las personas que más tú quieres y las personas que más te quieren, te mienten. Entonces, vivir en una mentira, vivir en un entorno tan oscuro, tan... yo no sé, tengo muchas acepciones para eso, casi nunca son buenas palabras, pero es muy difícil crecer así. Segundo, ¿qué es la libertad para una persona que vive dentro de Cuba? ¿Qué es la libertad? Primero, la libertad es una cosa tan abstracta a la que no se tiene acceso, a la que tú normalizas tanto el modus vivendi irreal, en el que tú no haces preguntas, tratas de no ponerte en situaciones difíciles, tratas de seguir el curso seguro de que te inculcan tus padres. Y llega un punto en el que te haces adolescente, en el que conoces a otras personas que tienen otros niveles de razonamiento diferente al de tus padres, que o lo anestesiaron o se hacen los tontos para no tener que dar explicaciones. Es una cosa muy difícil de explicar. Empiezas entonces a escuchar que la revolución no es tan buena, que Fidel Castro es un mentiroso, que el Che era un asesino, y empiezan todas esas cosas en una etapa tan difícil como la adolescencia a golpearte. Y tienes, además de tus problemas de ser adolescente, que son muchísimos, yo aún estoy lidiando con algunos de ellos, además tienes que lidiar con el problema de ¿en qué país vivo? Y entonces comienzas a descubrir la realidad paralela a esa realidad anterior, que no es ni siquiera la realidad. Y ahí entró el arte en mi vida. Yo comencé a estudiar guitarra clásica a los 10 años. Luego de ahí abrieron una academia de artes plásticas en Morón, y aquello me pareció tremendo, y vinieron profesores de Lisa en La Habana y tal, y me parecía una experiencia fantástica, y empecé a estudiar artes plásticas y conocí a gente que piensa mucho y que además pensaba en libertades. Por ejemplo, uno de mis profesores, miembro del Movimiento San Isidro, es uno de las personas que activamente más han trabajado con eso, compañero Luis Manuel Otero Alcántara, en fin. O sea, fueron personas que fueron encontrando el rumbo de la libertad a través del arte. A través del arte. El arte es enemigo del totalitarismo, por gravedad. Es así. Porque las libertades no pueden ser normas. Es así, es así. Me quedé pensando, ¿no? Cómo existe esto de las realidades paralelas de las que hablabas cuando uno vive en un entorno como ese. Es un poco como cuando te dicen que Santa no existe, ¿no? Se te cae el mito con el que uno crece a lo largo de la infancia. Ahora, esto me lleva a Víctor y a Steven, ¿no? Personas que tienen también una conexión o relación con Cuba muy fuerte, ¿no? Por familia. Digo, lo que le tocó a Ciel, esto de salir de Cuba, le tocó probablemente a sus padres, a sus abuelos, a personas que están, ¿no? Generaciones atrás. ¿Cómo es
a fin de cuentas, convivir con ese lazo? Digo, ¿cuáles son las vivencias, esas cosas que uno ve que, por ejemplo, sus abuelos pueden llegar o podían llegar a añorar? ¿Cómo es crecer con eso, sabiendo que uno está en un país libre, que crece en un país libre y que sus generaciones, ¿no?, anteriores no vivieron eso? ¿Cómo es además cortar, ¿no?, porque es hacer un quiebre? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, yo pienso que es como unos cuentos de hadas muy oscuros, porque nosotros si estás en la comunidad cubana, te crees, te empiezan a hablar de Fidel Castro como si fuese una cuenta de hadas, entonces, pero muy oscura. Entonces, con un pie aquí y el otro allá, te puedes, obviamente no lo experimenté yo como usted, pero todos esos cuentos nos compenetran en esta comunidad. Entonces, si el abuelo tiene un cuento, el tío tiene otro cuento, mi papá que lo tenía en Villa Marista, entonces varias cosas, uno empieza que crean parte del tejido de lo que es uno. Es como una trauma que le pasó a tus padres que lo heredaste. Esto, quizás reflexionando, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar sobre el documental. Quisiera también, Steven, si tenés algo para compartir respecto de esa vivencia o tu entorno, ¿no?, familiar y la relación con Cuba. ¿Nos podrías quizás decir algo sobre eso? I'm first generation Cuban American born here. I'm Cuban Korean, actually. And I would have family that would come visit me, visit us all the time growing up in Miami. And seeing their reaction to things that I would take for granted, like, a grocery store full of food and all that kind of stuff, planted these seeds in me. And then as I got older and I would go to Cuba to visit my tías y tíos y primas and see the family I had there, it was amazing to see. And I would go and I would stay at their house, sleep on their tables with sheets and whatever they had to make me comfortable. And then I'd have friends that would want to come and go to, I forgot you're Cuban. Your name is Steven Peterson. I forgot you're Latino. I'm going to go to Varadero and can you take me around? And I would get so angry. And then eventually, as I got older and just kind of grew in my career, I tried to think of a way to use my art to be able to take that message of, it wasn't that I had friends that were mean or insensitive. They had no idea. They just didn't know. So that ended up leading us to create this film. It's a story. It's not a documentary. It's an actual film because, I feel that people that watch documentaries, they go to watch a documentary because they care about that topic. But I want to reach an audience, a general audience, people that don't know. So it's a narrative story that it's about a Cuban ballerina trying to escape and use her talent to escape, an American businessman who's been invited to Cuba by the government to do business, and he's shown a very narrow view and curated narrow view, and then eventually he meets the ballerina, and she kind of shows him her world and her reality, and he learns from it, and he's supposed to be the audience member. Qué interesante, ¿no? También contar la historia de un país o la falta de libertad que ha generado un régimen como el de Cuba a través de historias, ¿no? La historia de una bailarina que busca escapar y también la importancia del emprendimiento, ¿no? Que después vamos a conversar un poco sobre eso. Pero volviendo a Ciel, vos sos el productor del video nada más y nada menos que de Patria y Vida, ¿no? Sí, yo soy. Yo, así me gusta. Y la verdad que eso, nos ha sonado mucho, una canción que vino a despertar finalmente, después de tanto tiempo, de tanto silencio, a una comunidad internacional, ¿no? A una América Latina también que se acostumbró a convivir con una dictadura, básicamente, durante casi 62 años, ¿no? Más de 62 años. ¿Cómo fue, Asiel, para vos, producir ese video conectando a personas en distintos lugares y haciéndolo también desde un lugar como Cuba, ¿no? No es nada sencillo hacer una canción, producir un video
en un país en el que básicamente eso está prohibido. ¿Cómo fue? ¿Qué hay detrás de la creación de Patria y Vida? Es muy interesante. Yo hablaba con el Funky hace unos días, que nos daban un premio a la comunidad de Miami, un festival que se hace aquí de la comunidad gay que se llama Gay Hate, donde a nosotros nos gustó muchísimo participar de eso porque nos sentíamos incluidos, ¿no? Y era muy lindo que... A mí me parece siempre que los movimientos solitarios, yo siempre he dicho que el feminismo me parece un movimiento solitario y que o sea, los movimientos que buscan todo el tiempo visibilizar un género y todo lo demás, no importa, es siempre negativo. Pero me gustó que primero reconocieran eso y mientras hablábamos, cuando uno viene de Cuba también viene un poco con esos estigmas porque el totalitarismo es demasiado machista, es demasiado grotesco, es muy poco elegante. Entonces, cuando tú te crías en una sociedad sin normas, las normas, o sea, la gente que cree que pertenece a la élite rechaza a la gente que podría parecer mediocre o grotesca, ¿no? Que no estoy diciendo que lo sean, pero... Entonces, el movimiento San Isidro está visto así. Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, el Funky, estas personas están vistas como marginales, como gente que pertenece a barrios bajos, donde supuestamente la revolución había resuelto esas cosas y ya vimos que los barrios negros siguen siendo los mismos de hace 60 años. Entonces, encontramos a un movimiento o a una olla que explotó precisamente por la presión que le impuso la sociedad de meter la basura debajo de la alfombra. Y eso es lo que ha hecho Cuba con todos los disidentes. O sea, cuando ya no pueden con ellos, los mandan a salir, les dan 48 horas para que se vayan. Ya lo vimos con Hanley Labastida, un artista plástico, y su esposa Catherine Bisquet, una poeta extraordinaria. Esas cosas son como prácticas convencionales del gobierno. Patria y Vida viene un poco a unir esa élite artística que se fue. Por ejemplo, todos vimos dentro de Cuba a Deceme Bueno conquistar el mundo con sus canciones y hacer hit número 1 y millones de vistas con su obra, y todo el mundo decía, ese es cubano, wow, sí, vive en los Estados Unidos. O sea, todo el mundo asocia, por supuesto, el éxito real mundial a los Estados Unidos. Dentro de Cuba es muy difícil si no eres Omar Portuondo o otra gente. Primero me llamaron Patria y Vida, aún no era Patria y Vida, tenía otro nombre. Y lo primero que le dije a Yotuel, a Beatriz, a December y a gente de zona fue, ok, hagamos que esto sea un discurso de ustedes a la gente de Cuba. Porque si nos vamos a la pose y al párate ahí y canta, y emulando una expresión de deseo, pues eso tal vez no conecte tanto. Y yo no quiero artificios. Yo podría ser un poco más creativo, podría llegar a plantearme una puesta en escena con más confeti, pero no era el caso, no era lo que yo quería. Entonces, a partir de ahí pues dijimos, ok, firmemos aquí, hagamos una pauta que sea fácil de reproducir en Cuba. Voy a coordinar un equipo de producción en Cuba que básicamente para ellos fue una aventura a lo Indiana Jones filmar ese video allí, de parte de Angelo Troya. Imagínense las dos personas con más vigilancia de la dictadura, Michael, el Funky, o sea, y Luis Manuel y el Funky, bueno, 3 personas que hicieron ahí. O sea, todo el aparato del Estado en función de esas personas, de la seguridad, vigilándolos, que ellos lograran burlar a toda esa seguridad, entrar a una ruina, bloquearla con tela negra interior y ahí hacer los máster y esperar a que amanezca para que pensaran que era que entraron allí a dormir o algo así. O sea, tuvieron que burlar la seguridad, rentar las cosas mintiéndole a la gente, porque si le decían para qué era, pues por supuesto que no iban a poder hacerlo. En fin. Entonces yo digo, bueno, también Patria y Vida es un documental, no es solo un music video, claro, porque es real, lo que se cuenta allí es verdad, lo que estaba pasando es verdad y quienes hablan allí es verdad. O sea, el footage que utilicé en el video también es real y solo me construí un par de cosas simbólicas como Marchington, que recién expuse en Art Basel esa obra y viene un poco para mí a representar lo que es el espíritu, el Cuban American Soul,
como yo le digo. Y es un poco, lo convertí en un NFT porque planeo con lo que lo venda hacer, poder ayudar a artistas jóvenes que están tratando de inventarse su vida aquí. Ahora, el arte detrás de Patria y Vida, que es primero quemar, que era algo que me daba mucho placer. Yo cuando era niño tenía algunas incursiones pirómanas y me gustaba muchísimo quemar cosas. Entonces me daba mucha ilusión quemar el podium donde se desalivó Fidel Castro, un tipo que le encantaba escuchar su propia voz. Entonces, bueno, dije, qué lindo sería quemar el lugar donde él daba los discursos y con ello quemar los discursos de una vez, ¿no? Entonces era como ese simbolismo de quemar la bandera cubana como la conocemos, o sea, la bandera cubana que se conoce, y quedarnos con la bandera que construyó Céspedes y que cosió con retazos de telas que él pudo ir encontrando, un vestido de su esposa, un mosquitero, en fin. Entonces, que además es la bandera de las guerras de independencia. Cuba no creo y no considero que sea libre. Ni siquiera los cubanos cuando salimos de Cuba lo somos, porque mientras nuestros familiares sean rehenes de la dictadura castrista, pues nosotros no seremos libres, porque estamos negociando la libertad de nuestra familia, negociando los alimentos, que puedan comer, que puedan vivir, que puedan hablar, saber de ellos. En fin, es toda una tarea ser cubano, es muy difícil. Entonces, con esto no denigro otros países que sé que tienen situaciones similares, pero bueno, no puedo hablar por ellos, hablo por mi experiencia personal. Y Patria y Vida fue eso, una suerte de encontrarnos un montón de cubanos en diferentes situaciones políticas, sociales, de encontrar una idea común, transmitirla. Y yo creo que lo que funcionó de esa canción fue tratar de que el mundo, que desconocía eso, porque sí, hace algunas generaciones habían pasado fenómenos que habían globalizado el estatus de los derechos en Cuba y la dictadura, pero yo creo que ya era hora de que la gente lo entendiera de otra manera y bueno, por supuesto se volvió viral, yo creo, porque entró en un momento donde era importante hablar de esas cosas, donde el mundo se está fijando más en esas cosas y a partir de ahí pues eso nos llevó a nosotros a diferentes foros a seguir hablando de Cuba. Ha servido un poco para eso, ¿no? Y para ser más conscientes de la necesidad que hay de seguir hablando de Cuba, porque ya sabemos que a la dictadura cada vez le importa menos lo que el mundo piensa de ellos. Ellos saben que pueden lidiar con la opinión pública, ellos saben que tienen un aparato de propaganda brutal. Rusia, China, Canadá y un montón de países le hacen la pelota. Entonces, pues, es eso. Y además con la construcción de mitos, ¿no? Porque es un sistema que se ha levantado y mantenido durante, más de 6 décadas gracias también a esos mitos que muchos sistemas populistas a lo largo de América Latina también han fomentado, ¿no? El mito de la educación, el mito de la salud en Cuba, como esas grandes maravillas que venden cuando en realidad uno va a la isla y ve que eso no es así, en estos contextos herméticos donde muchas veces no se sabe lo que hay. Ahora, Víctor, volviendo un poco al documental, ¿no? Ya que estamos hablando de contenidos audiovisuales y la importancia del arte para enfrentar a estos totalitarismos, ¿qué hay detrás de toda esta historia, ¿no? La historia de la bailarina que busca escapar de la isla y además cómo conectamos esto con el rol de emprender, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes en este largometraje para unir estos aspectos, ¿no? El emprender, la libre empresa y el escape de una isla. Contanos un poco la historia que hay detrás de este contexto. Pues sí, bueno, es una historia original de Steve, que es de una bailarina, pero empieza con un empresario que casi autobiográficamente es coreano-americano-cubano. Y entonces él es como un tipo de Elon Musk, un emprendedor que viene a Cuba con las mejores intenciones. Él viene, mira, a mi pueblo le voy a traer internet y la red, y él piensa que el gobierno por fin está haciendo algo bueno para la gente, pero al fin del cabo se empieza a dar cuenta que es manipulado por las agendas ocultas del gobierno, del régimen, y se empieza a tomar conciencia
con esta relación, con esta bailarina que lo que quiere es salir de Cuba. Entonces, así empieza la película. Ahora pregunto, ¿es real la bailarina? ¿Hay una historia real detrás de la bailarina o es solo ficticio, solo ficción? Quiero saber eso. Si se puede. La bailarina se llama Lorena, pero en verdad es mi primo Jorgito. Pero, y si él está buscando un puerta afuera con su talento adentro, so, es su única forma a salir, a escapar a la libertad. So, está tratando de entrar el Ballet Nacional de Cuba para tratar de hacer eso. Qué importante. Yo siempre intento preguntar estas cosas cuando hablo con productores o con escritores. Bueno, incluso el mismo Mario Vargas Llosa, ¿no? Él siempre dice que para escribir sus novelas siempre se inspira en cosas, en detalles, cosas que le llaman la atención, historias que le cuentan, digamos. Y eso es algo muy típico, ¿no? También del autor, del productor, de los que generan contenido audiovisual también. Ahora, quiero volver un poco hacia a la isla, ¿no? A tus vivencias y relacionar esto con el contenido audiovisual. ¿Qué veías en la televisión en Cuba? ¿Qué se ve en Cuba? Cuando vos prendés la televisión, ¿qué hay? Wow, eso es emocionante. Mira, hay un programa que se repite 3 veces, que es el noticiero estelar, el noticiero nacional de televisión. El sistema informativo de la televisión cubana es un sistema tremendo, es un aparato brutal, donde probablemente encuentres más periodistas que arroz en Cuba. O sea, hay muchísimos periodistas. Es increíble, en un país donde se cuenta tan poco la verdad, hay un montón de periodistas. De verdad, o sea, las matrículas de la Universidad de Periodismo en cualquier universidad del país son abrumadoras. Tú te das cuenta y tú dices, bueno, ¿y qué? Se graduaron 20 periodistas este año y todos los años 20, y es una locura. Entonces, luego te encuentras a esos chicos que tenían una actitud comprometida con la realidad. Y debo hacer una salvedad aquí. Hay una película que me encanta que se llama Inception, que es con Leonardo DiCaprio. Y para él identificar lo que era un sueño, él usaba una pequeña pelota que era la que le decía que no era real o que era real, ¿no? Entonces en Cuba un poco tienes que tener esa pelota todo el tiempo en la mano, porque acuérdate que ahorita te hablaba de las realidades, y para un poco resolver esto de forma dramatúrgica voy a usar las mismas imágenes todo el tiempo. Y aquí es donde entra la tercera realidad de la que hablábamos, y que son los medios de comunicación. Entonces los medios te generan una Cuba que nadie conoce, que nadie nunca ha visto, donde todo está bien, donde se sobrecumplen planes diariamente, donde hay 2 periódicos nacionales, está el Granma y el Juventud Rebelde. El Granma te dice la noticia y el Juventud Rebelde la explica. O sea, es una grosería así, donde te sometes todo el tiempo a insultos a tu inteligencia, pero constantes, y tú dices, oh, wow, sí. ¿Y qué más? ¿Qué me va a contar luego? Que las jirafas vuelan. Ok, súper. Entonces, de repente hay supermercados donde yo siempre tenía una broma con mi mamá, donde ella salía a buscar cosas y tenía que pedir permiso en su trabajo para salir al mediodía para poder conseguir la comida de la noche en la casa. O sea, en Cuba todos los días se sale a conseguir la comida del día. No es que haya de repente... Primero, hay muchísima gente que no tiene refrigeradores en su casa, es importante decirlo. Y otra cantidad de gente que tampoco es que se pueda permitir comprar cosas, y hay que inventar, hay que vender un pulovito. Fulana vino afuera, me dio un jabón para venderlo y me gané 2 pesos. O sea, cosas así. Peseteras, como le decimos nosotros, el peseteo. Entonces, en una cotidianidad tan difícil, que está hecha a la medida, por supuesto, por el Estado, para gastarte el tiempo y el talento en colas, y que tú tengas la menor posibilidad de pensar en cosas tan locas como libertades y esas cosas. Eso es un lujo, vamos. Esas cosas, por supuesto que no. La televisión, yo le decía siempre a mi mamá, mami, ¿a cuál tienda fuiste? ¿Fuiste a la televisión? En la televisión había de todo. Yo no sé por qué tú no encuentras casi nunca nada de eso. Entonces, como si fuera poco, parece que la televisión cubana no era suficiente, e inventaron una cosa que se llama telecentros municipales. O sea, ya habían telecentros provinciales. Ya cada provincia, habían 16 telecentros en todo el país,
más el ICRT, o sea, que pertenecen, por supuesto, al Instituto Cubano de Radio y Televisión. Pero bueno, no era suficiente, entonces Radio y Televisión Martí estaban logrando enviar algunas señales que llegaban fuerte a diferentes municipios del país y dijeron, ok, esto lo vamos a resolver rápido, como nosotros hacemos circos itinerantes llamados tribunas abiertas, que eran lugares donde la gente iba a gritar casi siempre que la culpa es el bloqueo y viva Fidel, o sea, salvando a un par de invitados más o menos, era básicamente lo mismo, apologías continuas. Empiezan esas personas a generar un contenido donde la política era, y así porque yo alguna vez cuando empecé a hacer un documental intenté usar ayuda del telecentro municipal, cosa que me fue negada automáticamente cuando dije que era un corto sobre un niño que vivía en unas casas, en unos vagones de tren convertidos en casa. Pero no, eso a la gente no le importa eso, a la gente no le hace falta saber eso. Eso es. Entonces, la idea es, primero, tú debes saber siempre que todo lo que sea positivo es gracias a la revolución y todo lo que sea negativo es por culpa del bloqueo. Esas dos cosas son importantes y no necesitas ni siquiera graduarte de la universidad. Tú necesitas saber que si hay algo que está mal es culpa del bloqueo y si hay algo que está bien es gracias a la revolución. Y por supuesto, gracias a la revolución hay medicina, hay salud, hay educación, hay todo lo que se puede desear en una sociedad. Porque además, como el cubano desconoce qué es lo que es una sociedad, además, o sea, imagínate saber cuántas cosas contiene una sociedad y mucho menos libre, ¿no? Entonces, la revolución y la televisión, primero, programas de niños infantiles donde tú te das cuenta de que están fregándole la hipófisis a la gente y diciéndole, bueno, ok, mira, esto, niños, cuando Fidel bajó de la sierra para que nosotros tuviéramos un parque y fuéramos felices, o sea, cosas tan absurdas donde, y tú decías, bueno, pero ¿y si nosotros no tenemos parque? Porque no hay parques infantiles en Cuba, by the way. Bueno, pero bueno, eso es lo que están diciendo. Y tú asumes que un tipo serio, parado detrás de un buró, con unas luces lindas y un mapa mundi detrás, no debe decir mentiras, porque supuestamente en los noticiarios no dicen mentiras. Y ese es el único que tiene. Entonces, como base material de estudio, además, o sea, obligatorio, temas de estudio obligatorio es 6 de la tarde, empieza la Mesa Redonda Cubana. Es un programa de donde se hablan temas que le importa al país, casi nunca a la gente que lo ve. El noticiero y algún que otro programa especial que ponen. Entonces, eso es obligatorio porque al otro día en el matutino de esa escuela, o sea, a las 7 de la mañana tú tienes que debatir lo que hablaron en el noticiero, en la mesa redonda y esos debates. Cosa que era obligatoria porque además, si tú veías noticiero y mesa redonda, podrías tener mejores notas. No es importante que tú seas buen alumno, pero es importante que sepas que Fidel es un líder extraordinario. Entonces, a partir de ahí, empieza tu vida al borde de por lo menos enterarte qué dijeron o por lo menos saber que si hablan de alguien como los 5 héroes en Cuba, 5 espías a todas luces, hay cosas que hay que repetir y que uno se aprende desde pequeño que eran valientes, decididos, honestos, internacionalistas. O sea, eso aplica a casi todo el que es revolucionario, a casi todo. Y es un requisito sine qua non para referirte a cualquiera de esas cosas. Y crees, además de esa realidad que te están poniendo en tu casa, además de la realidad que tú ves, a la que vives, lo que te mantiene todo el tiempo con la pelota en la mano es la televisión en Cuba. Eso de apretar la televisión, porque ahí es cuando te mienten a quemarropa. Es cuando tú estás en tu casa, cuando no tienes qué comer, cuando te estás volando del hambre y hay un tipo que te está haciendo un reportaje de que se sobrecumplió la siembra del arroz en Banes, que la exportación de café en Cuba superó las expectativas, la zafra de los 10 millones, etc. Y yo, bueno, pero ¿cómo es posible que yo viva en una realidad diferente a esta? Y esa es la pelota que uno está todo el tiempo avanzando. Lo hacen también para crear, ¿no? Esa burbuja en la que uno tiene que vivir para creer esa mentira que a fin de cuentas siempre termina siendo algo con lo que te chocas, ¿no? La realidad siempre va a estar ahí, en algún momento uno la tiene que enfrentar. Ahora, fíjate qué importante hablar del rol que tiene
la expresión, ¿no? Y la libertad de expresión en este tipo de casos, y cómo muchas veces estos movimientos totalitarios, ¿no? Necesitan siempre recurrir al control de esos medios de comunicación. Incluso durante la Revolución Cubana, ¿no? Durante la Revolución Cubana se usaban mucho las radios, ¿no? Y bueno, incluso el Che Guevara con emisoras piratas transmitiendo, diciendo que iban ganando la revolución y que estaban avanzando, y van creando, ¿no? Todo ese mito. Y a fin de cuentas, cuando tienen el control de eso, bueno, nos enfrentamos con este tipo de contextos y de realidades. Víctor, a mí me gustaría preguntarte algo quizás un poquito más personal, ¿no? Quizás con tu historia que hay en Cuba. Ahora vamos a ir cerrando, pero no quisiera dejar pasar esto. ¿Cuándo fue que salió tu familia de Cuba? ¿Qué generación fue que salió de la isla? Mis padres son de primera ola, first wave. Mi papá salió con Pedro Pan y mi tía también en el 61. Mi mamá pensaba, porque ella había visitado a su papá, que vivía en Nueva York, en el 59. Porque mi abuelo, con todos los problemas de Cuba, no empezaron con Fidel Castro. Él era machista, entonces de Machado. Y entonces él había venido a Nueva York. Entonces ella todavía tenía la visa de que se le vencía el día siguiente, entonces la tenían que poner en un vuelo y llegó en 61 de 12 años. Y ella pensaba que venía de visita, como había venido de visita muchas veces a Nueva York. Y ahí está. Entonces, en la segunda ola fue mi abuela que vino en Mariel y ahí. Steven, ¿y tu historia? ¿Tus abuelos, tus padres, cómo llegaron acá a Estados Unidos? Aunque vos también tenés familia todavía en Cuba. Sí, mucha familia. En el año 1910, por allá, mi abuelo, my great-great-grandfather, salió de Corea para salir del Japón ocupación y buscar libertad. Y fue a México a hacer, era trabajo ahí como un gimador. Y eso, era un slave ahí en el plantation. Y cuando ese trabajo terminó, todo el mundo estuvo hablando de una isla bella que, Cuba. Hay trabajo ahí, y fue ahí, empezó su familia. Y ese, my great-great-grandfather y sus amigos empezó el comunidad corea ahí en Cuba, en un hill en Matanzas, que se llama El Bolo. Y mi familia empezó la comunidad corea ahí. Y entonces, my grandfather, su hijo, he joined the U.S. Army, and he fought in the Korean War. And then he met my grandmother in Key West because the boat would stop there and they would meet there. And then my grandmother, when she got pregnant with my mom, she was visiting him in Cuba, and so she didn't want to. She wanted my mom to be American. So she, with all of my grandfather's brothers, they went into the American embassy and they had my mom on the embassy property. So she got a dual citizenship, and then she was able to bring my mom back easily, and when she was 12. And then my grandfather, they wrote a letter to the senator of Florida, and then he was able to come to Florida eventually in the 60s, I believe. And then I was born here. Wow. Steven, quiero leer esa historia en una novela, por favor. Por favor, o una película. La hace así él. Bueno, fíjense qué importante, digo, con estas tres historias, cómo conectamos con los dos paneles anteriores, ¿no? La inmigración, la importancia de la inmigración, escapando de un lugar para llegar a otro, saliendo de un lugar que se arruina, viajando al otro, intentando siempre escapar, ¿no? Y fíjense lo importante que es la libre inmigración, porque además vienen a representar una especie de vacuna, ¿no? o de anticuerpos a los países, saliendo, ¿no? de sistemas que los persiguen, donde ustedes, digamos, hubiese sido muy difícil poder hacer todas estas cosas en sistemas o en regímenes como esos donde eso es
prohibido, donde eso está prohibido, donde no se puede producir una canción, donde no se puede producir un documental, donde no se puede producir una novela o un video o cualquiera de estas cosas. Ahora, y ya con esta pregunta cierro, Asiel. Hace un rato Víctor y Steven hablaban un poco sobre las cosas que, digo, cuando uno llega a Estados Unidos o cuando uno quizás crece, ¿no? Cuando uno crece en un país libre, en un país donde, digo, das por sentadas muchas cosas, ¿no? Suele pasar. También pasa en las economías libres, ¿no? Donde muchos jóvenes, digamos, no son conscientes de todas las cosas que tienen a su alcance, de los bienes, los servicios, todas las cosas que hay. Y damos por sentado que tenemos hoy electricidad, que acá, digamos, si estuviésemos en Venezuela o en Cuba, probablemente no tendríamos aire acondicionado. Me ha pasado de estar dando charlas en países como Venezuela, digamos, con un calor impresionante. En Valencia, me acuerdo, donde se cortaba la luz, donde era imposible, y la gente no sigue empujando, intentando llevar un mensaje, ¿no? A pesar de lo difícil que es. Por eso siempre la libertad está prendida, siempre va a haber una llama, y por eso es importante mantenerla viva con este tipo de contenidos y esos mensajes que ustedes hacen. Pero volviendo a esto, Asiel, digamos, ellos hablaban de cómo se dan por sentadas muchas cosas. Quiero saber, por último, cómo fue tu impacto, porque llegaste hace, si no me equivoco, 2 años a Estados Unidos. Digo, vivir 30 años en la isla de Cuba y llegás a un país como este. Yo me acuerdo, tengo un amigo del interior de Cuba que cuando llegó por primera vez a Estados Unidos me dijo, yo entré al hotel y pensé que, digamos, la luz estaba cortada y pasé todo el día en el hotel con la luz cortada porque, bueno, pensé que era normal, era que se había olvidado de poner la tarjeta. ¿Viste? Cuando vas al hotel tenés que poner la tarjeta, y él lo asumió, lo naturalizó, ¿no? Cuando uno empieza a normalizar ese tipo de cosas es cuando ahí tiene que llamarnos la atención. Pero Asiel, ¿tenés alguna vivencia, alguna cosa que te haya hecho entrar en shock, ¿no? Cuando ves un país tan distinto, una realidad tan diferente a la realidad en la que creciste. Yo, incluso, lo que he tratado de hacer con los Estados Unidos y conmigo, que es una relación de amor extraordinaria la que tenemos, me gusta muchísimo este país. Y sí, tiene un olor a libertad extraordinario. Y yo sé que hay un montón de cosas que están mal. Y agradezco muchísimo a la chica que nos hablaba ahorita de estas cosas a nivel de gobierno, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo que nos decía Venegas también fueron cosas que a mí me calzaron técnicamente, algunas cosas que intuía, ¿no? Y muchísimas gracias porque ustedes aportaron valiosas cosas a este evento. Yo, cuando trato de asumir un tema o de hablar de un tema, trato al menos de saber explicarlo fácilmente. Porque se dice que si tú eres capaz de explicar algo complejo de una forma fácil, pues es que lo entiendes mejor, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que trato de hacer para la gente que llega. A mí me pasó, por ejemplo, mi esposa vino desde los 5 años aquí. O sea, tenía una forma de explicarme las cosas bastante difícil porque, o sea, ella conoce el mundo normal. O sea, ella creció en la vida. Nosotros crecimos en esa realidad paralela a la que hablábamos. Entonces, he ido descubriendo eso haciendo muchas preguntas. Y tengo 2 cosas siempre que le digo a alguien que acaba de llegar aquí. Le digo, mira, primero tienes que estar dispuesto a estar de nuevo en preescolar y aprender todo, porque el mundo como te lo enseñaron está mal. Eso es muy importante asumirlo. A veces el ego, a veces creer que uno es inteligente porque leyó un par de libros y fue a un par de escuelas y escuchó a 4 personas decir cosas, cree que es inteligente, pero en realidad hay muchísimas cosas prácticas que uno desconoce y casi siempre la inteligencia práctica es mucho más útil que la inteligencia. O sea, la inteligencia emocional a veces es más útil que el coeficiente intelectual. Entonces, a veces, solo a veces. Entonces, lo que pasa con eso es que cuando alguien llega aquí a Cuba, primero viene naturalizando esas cosas, pensando que un policía te puede gritar o que es normal que alguien te... Incluso cuando te paras frente a un crimen desde Cuba o frente a una protesta X, casi nunca crees que
los que protestan tienen razón, porque tú sabes que en Cuba los que protestan no tienen razón. Y una protesta es mala en cualquiera de los escenarios desde Cuba. Entonces imagínate, para mí, yo llegué en pleno apogeo del Black Lives Matter, llegué en un montón de cosas que estaban sucediendo en los Estados Unidos y además tratando de hacer arte también en ese momento. Cuando llegué, primero mi pregunta fue, ok, entonces la realidad aquí es más o menos como la de las películas. O sea, aquí te permiten hacer películas y decir cosas que al gobierno no les gusta. ¡Wow, qué cool! Oh, esto me gusta los Estados Unidos, me gusta hacer cine en los Estados Unidos. Ahora sí, ¿sabes? Porque era como, wow, entonces yo puedo hablar de Black Lives Matter. O sea, lo primero que hice, estaba precisamente trabajando en un video con Alejandro Sanz y Beatriz Luengo que se llamaba Ojos de Mandela. Y era un poco un homenaje a Mandela y además estaba ocurriendo eso de Black Lives Matter y dije, ¿cómo yo hago que esto converja de una forma que no sea populista o visto desde el punto de vista incluso de Black Lives Matter, que creo que deben tomar algunas nociones de libertad y esas cosas también. Pero cuando yo veía aquello, yo decía, Ale, no podemos perder la posibilidad de contar y de hablar de algo que está ocurriendo y darle un enfoque humano a eso. Y ver cómo buscamos, normalizamos determinadas cosas que la gente puede entender o no puede entender. Y sobre todo mirando hacia el público de Latinoamérica, que en general y en España tienen también una versión libre de los Estados Unidos. Y es importante cómo tú traduces los Estados Unidos a países que todo el tiempo lo han tildado como los brutales opresores y los colonizadores y los... el imperio del imperios. Y entonces, bueno, comparando a los Estados Unidos con Roma, habrá que ver quién fue más brutal, pero eso habría que ver, ¿no? Entonces, si yo quisiera tratar a los Estados Unidos de la forma en que me trató a mí, primero, creo que es un maestro bastante bueno como país. Es un país donde tú aprendes, porque la sociedad está recreada en un espacio de aprendizaje. O sea, la gente tiene normas, a veces too much, pero cuando tú vienes de un país como Cuba, esto que ahorita hablaban de cómo se maneja la migración, para mí es casi un lujo migratorio, ¿no? ¿Sabes? Porque aún así nosotros tendríamos que llegar al estándar de Guatemala para entonces comenzar a ser un país y a partir de ahí pues comenzar a hacer otra cosa, ¿no? Digo, y me refiero a nivel de gobiernos y en el sentido geopolítico. Es difícil, Lanto. Yo estoy aprendiendo, enfrenté una crisis ansiosa muy severa. O sea, el año 2021 para mí fue un año muy difícil, un año donde tuve que aprender primero a ser un ciudadano, aprender normas, aprender leyes, aprender a manejar, porque era además algo que para mí era muy, muy, muy lejos. Tener un carro, saber manejar, esas cosas nunca fueron para mí necesidades o nunca fueron posibilidades. Entonces nunca desarrollé esas habilidades o la capacidad de algo tan simple como saber manejar. Para mí no era nada, no era una necesidad. Segundo, aprender a usar una cafetera de Nespresso, que era muy difícil para mí. Y lo digo de verdad porque ustedes no saben lo fácil que me ha hecho la vida, por ejemplo, hacer café instantáneo. Otra cosa. Sí, a mí que me interesa tanto el tiempo. O sea, yo necesito hacerlo todo en menos tiempo para que quede más tiempo para mí y para como decía mi mamá, para mis musarañas. Sí, tú pensando en las musarañas casi siempre lo que te buscas es problemas con el presidente del CDR. Ok, de acuerdo, pero es así. Entonces, lo que sí me ha dejado ser un inmigrante es la capacidad de aprender, de construir un hombre nuevo real, no el hombre nuevo soviético, no ese, sino, y además de recuperar conceptos personales, de libertades individuales, conocer que existen esas libertades individuales. De verdad, nadie se imagina lo difícil que es explicarle en Cuba
por ejemplo, lo que me cuesta explicarle a mi mamá cómo funciona el correo aquí en los Estados Unidos. O sea, entonces, cuando tú vienes de un país tan rudimentario, donde nada funciona, a un país donde todas las teclas del control tienen una función y pasan cosas cuando las aprietas, es muy difícil. Qué increíble, qué increíble. Asiel, Steven, Víctor, muchas gracias.